Hola de nuevo a todos. Hoy tenemos el honor de contar con Alejandro Rodrigo. Alejandro es profesor, es escritor, es papá y además es especialista en una etapa tan apasionante como intensa, la adolescencia. Pero nadie mejor que él para que nos cuente un poquito sobre su recorrido. Y aquí le tenemos. Hola Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Si te parece, nos cuentas un poquito más de tu trayectoria profesional. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, porque desde luego vengo con mucha felicidad. Hay veces que uno hace encuentros, ¿verdad? Y dice, a ver qué cuento, pero la verdad es que venir aquí con vosotros al Colegio Balder, que siempre me habéis tratado con muchísimo cariño, te lo digo y no te lo regalo, te lo digo de verdad. Muchísimas gracias. Y nada, es un placer estar aquí y poder compartir espacio con todas las familias, profesores y alumnos. Bueno, pues sí, ya lo has dicho tú, ¿no? En el 2005 acabé mi carrera de magisterio y cuando yo creía que iba a dedicarme al mundo de la docencia, de repente ocurrió que en el mismo 2005 una fundación me llamó y de repente me vi en pocos meses trabajando en un centro de menores, de internamiento, de cumplimiento de medidas judiciales, y empecé un poco sin saberlo en lo que iba a ser mi vida profesional, ¿no? Y me he dedicado, por lo tanto, a la intervención con menores sujetos a medidas judiciales desde el 2005 hasta el 2020, que justo he cambiado de etapa profesional. Y los últimos 12 años he estado muy centrado en un delito que se llama el delito de maltrato intrafamiliar ascendente y he sido técnico de libertad vigilada para el juzgado de menores aquí en Madrid durante esos 12 años, especializado únicamente en ese delito. La verdad es que, os cuento un secreto, empecé con bastante miedo y decía, Dios mío, ¿esto qué es? Pero bueno, la verdad es que luego ha sido todo un viaje de vida, ¿no? Me especialicé también en un experto universitario en análisis e investigación criminal y de repente en el 2020 he cambiado y ahora soy, perdonadme lo que voy a decir, pero soy uno de los vuestros. Soy profesor en un centro en el que estoy desde luego agradecidísimo y compagino las dos labores. Compagino la labor de la docencia, que me está enseñando unas cosas que yo no sabía. Esto está siendo un regalo. Y además, pues bueno, llevo mi despacho donde atiendo familias, siempre enfocado a esto, como os he hablado, de prevenir, sobre todo, dinámicas familiares complicadas, ¿no? Y entonces supongo que desde ahí también pues escribes este fantástico libro, Cómo prevenir conflictos con adolescentes, claves para una convivencia feliz, que se ha publicado en enero de este año. ¿Y desde dónde surge la necesidad de escribir este libro y con qué objetivo, Alejandro? Pues allá va el segundo secreto, que no he contado mucho, lo cuento aquí. Es que yo no me senté a escribir un libro y quizás es una de las claves o uno de los secretos de que sea un libro estupendo. No, la realidad es que yo entonces, hace 7 años, empecé a dar conferencias, talleres en escuelas de padres y sobre todo en colegios, para padres, para todas las familias. Y de repente me vi que sí, que las presentaciones estaban muy bien, que todas las familias estaban muy interesadas y yo me sentía muy reconocido en esto que surge en una conferencia, ¿verdad? En un encuentro entre padres y en una formación, pero que quedaba un poquito flojo en el sentido de que necesitaba un soporte teórico o al menos documental, ¿no? Había veces que había padres tomando notas todo el rato y decía, madre mía, esto no estamos en clase, pero bueno, cada uno aprende a su manera, evidentemente, ¿no? Y entonces empecé a escribir en la soledad de mi casa lo que era un pequeño guión, guía, documento, para poder luego aportar a estas familias que venían a la conferencia. Lo que pasa que, bueno, aquel guión empezó a ser más que un guión, empezó a crecer, igual que todos los hijos, se empezó a hacer muy grande y, bueno, a través de otro autor de la misma editorial, lo presenté a plataforma editorial y, bueno, la gran sorpresa de que les encantó y mi queridísima plataforma editorial, pues nada, lo publicó en enero y estoy viviendo un sueño, la verdad, en todo este año con la aceptación, nada, muy, muy contento, pero yo creo que la clave está ahí, ¿no? En que no me senté a escribir un libro, sino yo me senté a escribir y de repente aquí le tenemos. Que sirve para ayudar y orientar a las familias. Y como bien dices en él, Alejandro, educar a los hijos no es una ciencia exacta, no existen reglas generales. Y se trata más bien de ir pues, bueno, lidiando con los pequeños conflictos que van surgiendo en el día a día, ir buscando soluciones. Pero en este lidiar con esos conflictos diarios,
¿Qué papel juega el identificar emociones y el tener un adecuado entrenamiento emocional? Un papel fundamental, ¿verdad? La verdad es que cuando terminé de escribirlo entero, quise dejarlo con la misma estructura. El libro inicia con la educación emocional. Y también digo siempre que hay grandes doctores en psicología de las emociones, que han hecho toda la carrera de psicología, el máster, han hecho el doctorado, la tesis, y que aún así, cuando explican las emociones, es que les resulta muy difícil. Estoy hablando de los más sabios del mundo. Así que, ¿qué vamos a contar nosotros, ¿no? de psicología de las emociones o de educación emocional? Bueno, es muy complejo y a mí me gusta reducirlo todo siempre a una idea fundamental, y es que es verdad que hay mucha información y que debemos formarnos como padres y ser conscientes de que si tenemos ciertas herramientas y ciertos conocimientos, fíjate, básicos, tampoco hay que tener que ser un experto en ello, pero vamos a ser sin duda un referente para nuestros hijos y vamos a poder guiarles con el ejemplo de manera mucho más sólida. Yo hablo siempre de 4 emociones básicas, pero es que hay 2 de ellas, la tristeza y el miedo, que son 2 emociones adaptativas, como todos sabemos. La tristeza, nos ayuda a integrar la pérdida y el miedo nos protege. Nada mejor que ayudarme a integrar una pérdida y que protegerme de peligros. Pero justo he ido viendo a lo largo de la vida que los chicos, los jóvenes, los preadolescentes, los adultos, cuando muchas veces no podemos identificar ni el miedo ni la tristeza, normalmente la vía de escape va hacia la ira. Entonces, bueno, como padres tenemos, yo creo, la responsabilidad de tener unos mínimos conocimientos de educación emocional para luego poderlo reflejar y que nuestros hijos, que es lo que hacen siempre, aprendan de nosotros los primeros, ¿no? Porque papá sí llora, papá también tiene miedo, y fíjate luego cómo puede transitar la emoción y de alguna manera expresarla, ¿verdad? Alejandro, expones también en tu libro 7 estilos educativos que te extiendes en ellos, que son el autoritario, el protector, el sacrificante, el diplomático, el punitivo, el negligente y el ausente. Entiendo que cada uno de nosotros podemos tener diferentes estilos dentro de nuestra manera de actuar con nuestros hijos y con cada uno de nuestros hijos, pero ¿podemos hablar de estilos positivos y estilos negativos? Qué pregunta tan difícil, ¿verdad? Es verdad que yo a lo largo del tiempo que he trabajado con familias he ido viendo y percatándome de una situación que era un poco compleja, en el sentido de que lo que, por ejemplo, yo hacía con el despacho a las 6 de la tarde con una familia no valía para nada lo que pasaba en el siguiente caso a las 7 de la tarde. Y a veces estamos hablando de, imaginemos, ¿no?, un mismo centro escolar con unos hijos en una misma clase, aparentemente del mismo nivel socioeconómico, cultural, y de repente tan distintos el uno del otro, ¿no? Bueno, esto sustenta un poco la base de que no hay una guía en la que tú te puedas leer y decir, ya está, así lo hago. No, y uno de los secretos, más allá de que cómo sean cada hijo, cada preadolescente o adolescente, es porque nosotros como padres tenemos una seña de identidad que es única. Efectivamente no existe un estilo puro, pero además, aunque seamos 2 padres, tú una madre y un padre muy similares, tampoco somos exactamente iguales. Yo ahí, elaboré 7 estilos que para mí son con los que yo trato de identificar y de ver reflejado en cada uno de los padres y madres, y a través de ahí desarrollarlos, y aquí es lo importante, que cada padre pueda identificarse en uno de ellos. Pero, respondiendo a tu pregunta, no hay uno bueno, ¿no?, o uno malo, porque pongamos 2, los 2 que posiblemente conozcamos más, el autoritario y el protector, ¿no? Pues bueno, lo importante de todo esto es saber cuáles son los 7, los que yo expongo, pero saber qué fortalezas tiene cada uno y qué debilidades. Es decir, si yo soy un padre autoritario, debo ser consciente de que tiene un montón de cosas, aspectos positivos, el estilo educativo que yo tengo. Pero tengo que tener señales de alarma. De hecho, tengo que tenerlas casi en el libro o en cualquier sitio, decir, cuidado, señal de alarma, que perdón por la expresión, me estoy pasando. Entonces estoy cayendo en que en vez de intentar ayudar a mi hijo, esto puede ser que no le esté ayudando, ¿no? El estilo protector yo creo que es el que más conocemos todos. Qué bonito es proteger a un hijo, ya lo decía Sigmund Freud, que no entendía nada más necesario para la infancia que la protección, sentirse seguro. Pero cuidado, señal de alarma. Claro, si de repente me voy al extremo estoy sobreprotegiendo, ¿no? Y todos sabemos,
Pobrecito mío el estilo protector que está tan denostado, ¿verdad? Pero todos sabemos que si me paso de protector, lo que le estoy haciendo es coartar la autonomía. Bueno, aquí lo importante es ser consciente de qué mezcla debo tener, porque hay un porcentaje por ahí, ¿eh? Puedo ser, jugando un juego, 53% de este, 20% de este y 17% de este. Yo que llevo tantos años en esto, te debo decirte que todavía no tengo afinado qué porcentaje soy. Y más o menos me tengo claro, mi mujer me ayuda mucho en eso, ¿no? Pero es muy difícil identificarse. Dependiendo del día. Dependiendo del día también. Ayer fui muy autoritario, hoy, ay Dios mío, hija mía, soy súper sobreprotector. Bueno, dependiendo. Es verdad que hay uno que es especialmente complejo y es el estilo ausente. El estilo ausente cuando hay un padre que no está presente, pero no digo físicamente, digo emocionalmente. Ahí surge un daño muy importante para este hijo porque se siente abandonado. Y evidentemente este es un punto que hay que tenerlo bien trabajado y ser consciente de él. Y dentro, ahora que eres profe, dentro del entorno educativo, ¿qué estilo de educativo de profe sería ideal? A mí me ha llamado mucho la atención porque más o menos me tengo con el porcentaje de padre. Todo esto lo cuento para que podamos ver y entender que, aunque lleves mucho tiempo, es que es muy difícil identificarte y cada día qué he hecho bien, qué he hecho mal, no se trata tanto de eso, pero sí de tener una idea muy general, ¿no? Pero yo ahora que llevo siendo padre años y llevo trabajando en esto y más o menos me cuesta identificarme, ahora que soy profesor desde hace poco, esto es imposible. Lo que está muy claro aquí es que es algo muy natural, muy instintivo, muy animal. Tú lo eres y lo eres. Lo que estaría bien es que tú te puedas identificar como profesor, qué te ocurre a ti que estás proyectando y por lo tanto ir afinando y reforzando tus fortalezas y saber que debes trabajar en tus debilidades. No puedes imitar al profesor del aula de al lado porque a lo mejor él tiene un estilo muy distinto, ¿verdad? Si intentas imitarle, lo que está pasando es que creo, y esto lo digo con toda la precaución del mundo, porque soy profesor desde hace poco, que los alumnos lo saben. Si intentas ser autoritario cuando tú no eres autoritario, ellos te pillan, ¿verdad? De nuevo, lo importante es que cada profesor sepa cuáles son sus fortalezas y debilidades y pueda seguir trabajando en ello. Porque socialmente sí que hemos tenido como un cambio de paradigma, ¿no? De lo que es la figura del profesor, del estilo educativo. Sí, yo hablo mucho, esto es una idea mía, yo hablo de la teoría del péndulo. Quizás, no lo sé, hace 50 años, no lo sé, pero quizás por lo que todos escuchamos, los profesores, los maestros hace 50 años, eran una figura respetada, ¿verdad?, en el pueblo. El doctor, el cura y el médico, ¿no? Yo creo que estaban estos tres. Y tu padre, si el cura, el doctor o el médico o el profesor decía algo, a día de hoy estamos todos quejándonos mucho de la dificultad del papel del profesor, ¿verdad? Bueno, yo vuelvo a lo mismo y es que creo que quizás intentando buscar un equilibrio entre ser docente en una labor pedagógica tan difícil, pero también tener presente al alumno, que tiene también sus dificultades y sus emociones, a lo mejor ha habido veces que nos hemos ido al otro extremo. Bueno, el equilibrio va a ser difícil de encontrar y lo único que yo sé es que debemos poner en valor a nuestro profesorado porque tiene una labor dificilísima y muy bonita. Muy bonita, sí que lo es. Igual que hablas de estilos educativos en el libro, Alejandro, hablas también, ¿no?, de un estilo también normativo y que haya un sistema normativo en el núcleo familiar. Ahí nos haces ver diferentes tipos de conceptos que a veces no es tan fácil diferenciar y hablas de que es necesario contar con una caja de herramientas de 6 herramientas básicas, ¿no?, y mágicas, que dices, y que son pues hay recompensas, premios, normas, límites, castigos y consecuencias, pero a veces no es tan fácil, ¿no?, encontrar dónde está el límite entre una cosa y la otra. Si nos das una pequeña pincelada, te lo agradecemos. Sí, mira, hablar de adolescencia y no hablar de normas y límites, ¿verdad? Parece que este señor no sabe nada, ¿no? ¿Dónde están las normas y límites? Bueno, es quizás una de las primeras consultas o motivos de consulta de los padres cuando vienen a intentar ayudar a sus hijos
o a solicitar ayuda u orientación a la hora de encauzar una buena dinámica familiar. Quizá va un poco de teoría por aquí, pero yo creo que es importante al menos tener los conceptos definidos. De nuevo, un sistema normativo es a lo que nosotros llamamos el conjunto de normas que hay en una casa. En una casa, en un centro escolar o en un trabajo. Y estas pueden ser implícitas o explícitas. Es decir, hay casas, familias en las que trabajan muy bien, se desenvuelven muy bien sin tener ni una sola norma explícita. Es decir, ahí no se dice, Mariano, esta noche a las 10:30 en casa. No, Mariano sale y Mariano sabe que si hay una hora más o menos tal, llama a su madre. Esto, aunque cualquier padre nos pueda escuchar y decir, pero esa familia ¿dónde está? Esto sucede, porque efectivamente hay adolescentes, por cierto, excelentes. Pero hay casas en las que necesitan las normas explícitas. Y yo siempre cuento que he trabajado con casas en las que era una maravilla en la cocina, lo que llamamos un tablón de anuncios, ahí tenían el tablón y el esquema. Mariano los martes y jueves saca el perro de 10 a 11. Los martes y los miércoles pizza night. Bueno, hay familias en las que se mueven bien así, hay familias que necesitan todo lo otro. Lo que sí que es importante es que el sistema normativo esté más o menos claro, de manera implícita o explícita. Dicho esto, es cuando pasamos a cómo hacemos. Bueno, yo hablo de las herramientas y suelo hablar de ellas en pares, en binomios. Normas, límites, premios, recompensas, castigos o consecuencias. Todo se trata de la temporalización. Todo se trata de que cuando a tu hijo preadolescente, y voy a intentar explicarlo despacio, tú te has anticipado en un ejercicio de prevención y le has comunicado la norma, si necesita que sea explícita, a las 10 en casa. Y le explicas si no llegas a las 10 va a ocurrir algo. Pues hombre, esto no es el ejército, pero que sepas que si no llegas a las 10, corazón mío, que has faltado algunas veces, lo que va a ocurrir es esto. Eso es una consecuencia. Y el cerebro del adolescente, por mucho que nos quiera batallar luego, entrar en batalla, lo entiende y hasta lo respeta. Por mucho que te diga, pero, que es que no sabes que el autobús y encima mi amiga no sabes el problemón que tuvo. Todo esto él sabe porque tú le has anticipado y por lo tanto está siendo justo. Si haces lo mismo sin que haya una conversación previa, esto parece muy básico, ¿verdad? Pero de verdad que no lo es. Son las 10, no ha llegado, y a las 10:45 llega y le dices, mañana no sales. Aunque sea lógico y tengas razón, dependiendo mucho de tu estilo educativo, evidentemente, como lo comuniques, tu hijo no lo entiende, porque cree que es una injusticia y cree que es un ataque. Y de ahí cuando luego de repente tenemos conductas agresivas que yo llamo reactivas, porque de repente tengo la impulsividad de decir, oye, que es que no lo entiendes, está siendo injusta. Esto mismo sucede con los premios y recompensas. Hablo muchas veces de un alumno que es de más o menos de 4,5 o de 5 y que de repente se esfuerza tanto y de repente un día saca el 5,5 y tú como padre, con todo el amor del mundo, dices, pues es que aquí tienes el monopatín o lo que sea, ¿no? Bueno, a la siguiente evaluación, si saca el 6, lo normal es que venga y diga, ¿y dónde está mi otro monopatín? Esto que parece tan evidente no lo es tanto. Y todo tiene que ver con las normas y límites. Sé que hay muchos autores que hablan de la empatía, del hablar con cariño y de negociar, y evidentemente yo estoy de acuerdo con ello, pero yo aquí hablo de... tiene que tener las normas muy claras, tanto implícitas como explícitas, según tu estilo. Pero los límites no hay manera de poner límites, que te enseñe a alguien a poner límites, porque el límite te nace. Es algo muy instintivo. A las 10:05, a lo mejor yo te llamo, te bombardeo a WhatsApp, ¿dónde estás? Porque soy de una determinada manera. A lo mejor tú, a las 10:45, todavía no has saltado. El problema está en cuando son las 10 menos 10 y ya te estoy diciendo dónde estás. O el problema está en que si son las 4 de la mañana y todavía, pues ya llegará, ¿no? Hay que diferenciar bien entre peligros y riesgos. Son otros conceptos que también daría mucho que hablar. Pero acabo este monólogo diciéndote lo siguiente. Nada, no sirve de nada todo esto. Lo digo también en el libro. No, esto está bien saberlo, pero verdaderamente no sirve de nada, porque lo importante aquí es que tu hijo te reconozca como referente. Que él sepa que estás para él y que él sepa que tú eres consciente en tu casa de que a las 12 de la noche con 12 años de edad no es una hora lógica. Y que seas consciente de que si tiene 23 años, las 7 de la tarde tampoco es una hora muy lógica, ¿no?
y que sea él consciente de que tú tienes mirada hacia él y de que verdaderamente te importa lo que está haciendo. Si esto él lo sabe, si él se siente querido por ti, nada, las normas y todo esto lo tiramos a la basura, que nos da igual. Lo verdaderamente importante es que él te tenga presente y que seas un referente para él. ¿Qué sería lo básico para el adolescente? Sentirse querido incondicionalmente. Esta es como si vas a hacer una paella y no tienes arroz, ¿no? Pues bueno, es un poco difícil, perdón por la metáfora un poco tonta, pero de lo que más se quejan ellos es de que sus padres no les miren. Está ahí, pero es un señor que está en el sofá, con el móvil, viendo el fútbol. Digo viendo el fútbol por poner un ejemplo, ¿eh? Cuando el adolescente no se siente querido por sus padres, no se siente, y esta es la palabra, importante para ellos, es entonces cuando da igual, me salto normas, límites, porque es que no me estás mirando. Pero lo mismo al lado contrario, cuando se siente hiperagobiado, porque ¿dónde está el equilibrio? Dificilísimo, dificilísimo. Muy difícil. Muy difícil, súper difícil. He sido mamá de adolescentes, muy difícil. Muy difícil, ¿verdad? El otro día mi mujer me dijo exactamente, estaba yo con mi hija, y lo comparto porque esto es real, he escrito un libro, me creo súper importante, y aún así el otro día mi mujer me dijo, y lo comparto aquí, ¿pero no te has leído el libro? Y le digo, ¿qué libro? Y me dice, ¿el tuyo? Digo, ¡ay, Dios mío! Porque mi hija me estaba pidiendo clarísimamente, de alguna manera, papá, por favor, párame, ¿no? Y yo estaba ahí centrado en lo mío, no sé qué. Fue muy gracioso porque podemos hablar de esto, pero no, esto es dificilísimo. Sí, y aún así, la mirada de los papás, ¿no?, está como más trabajada cuando son más chiquitines, en la etapa de infantil, primaria. Pero yo creo que falta todavía profundizar mucho más la mirada de unos padres hacia sus hijos adolescentes, ¿no? Que ahí falta trabajo, se les ve más mayores, se les supone determinado autocontrol, capacidad de autorregulación. Sí, yo creo que todos pensamos, vamos a ser padres, y piensas en vas a ser padre de un bebé, ¿no? Y lo bonito, y algo debe pasar, ¿no? Ahí en los 11, 12, de Dios mío, yo quería ser padre de un bebé, evidentemente también de un adolescente, pero no lo tienes tan presente. Nos formamos mucho, nos informamos un montón. Esto es un avance que hemos tenido como sociedad espectacular en la preparación al parto, cómo va a ser la llegada, cómo va a ser la infancia, qué cole le llevo, a cuál no. Y evidentemente, bueno, puede ser que la etapa de la preadolescencia, cuando ha dejado de ser un niño y tampoco es un adolescente, pasa un poco desapercibido, ¿no? Y luego depende cómo hayamos sido, cómo hayamos construido y cómo sea él o ella, tenemos un momento como de, oh Dios mío, pero le ha cambiado la voz, ahora me dice ya no, esto que nos pasa y que le pasa a todo el mundo. Bueno, yo hablo siempre de que la información está ahí, y como dice mi editor Jordi Nadal, que le recomiendo a todo el mundo que le lea y le escuche, la información en Internet es como un tsunami, ¿no? La película de Lo Imposible, y le cito a él, a Jordi Nadal, porque habla que de repente todo está lleno de agua, pero no es agua potable. Hay que encontrar bien cuál es la información de valor y cuál es la información y los criterios de calidad para luego acercarnos a esta etapa tan maravillosa, tan rápida y tan compleja como es la adolescencia. Hablas de preadolescencia, y es verdad que aquí en un cole en el que tenemos todas las etapas educativas, se ve un paso importante, incluso un cambio en los niños que has tenido, que han dejado su etapa de primaria y que se han ido en junio y estaban en sexto, y que ahora en septiembre han llegado a primero de secundaria, y les ves en su manera de andar, en su manera de hablar, ¿no?, en su manera de estar. ¿Qué orientaciones darías a las familias? Una orientación general, Alejandro, para, bueno, y acompañarles en ese paso, en ese cambio de etapa. Siempre hablaba de la adolescencia desde el punto de vista de las medidas judiciales y desde contextos en un porcentaje muy apartado de la sociedad, pero es un porcentaje pequeño, y me he dedicado a conductas muy complejas, ¿no? Y a veces que dan mucho miedo enfrentarse a ellas y mirarlas, ¿no? Y mucho sufrimiento. Con el tiempo, cuando he ido también centrándome en la prevención y ahora en la docencia, hay una mirada distinta que complementa la primera, y me ha pasado hace poco, ¿no? Mis alumnos y alumnas de sexto de primaria, les he vuelto a ver ahora y digo, bueno, pues que vas maquillada, pero si no ibas maquillada en sexto y estás en primero, ¿no? Bueno, yo creo que
Si pudiéramos orientar de alguna manera a los padres o poner una pequeña granito de arena, sería un granito de arena doble. La primera parte, pues no dejar de informarse y de formarse. Porque cuanto más formación uno tiene, mayor va a poder ser el ejemplo que va a poder dar. Y esto requiere sobre todo de reflexión. Cada padre que nos pueda estar y madre escuchando ahora mismo debe hacer un ejercicio de reflexión y saber discernir con lo que está de acuerdo y con lo que no, de lo que estamos hablando tú y yo aquí. Porque es muy valioso el que esté de acuerdo y el que no esté de acuerdo en cosas. Pero esto requiere un ejercicio crítico, una actitud crítica y una actitud muy asertiva y objetiva de saber identificar tus fortalezas y tus debilidades. Si esto lo haces, si eres capaz de hacerlo, acabamos de dar un paso gigante. No hace falta mucho más, fíjate. Los padres dicen, sí, pero ¿cómo hago? Y yo te doy la vuelta. Bueno, analízate. Yo me sigo analizando día a día. Y el segundo, no están planteándonos una batalla. Viene con los ojos pintados, que no quiero hablar contigo. Y tú, pero ¿qué tal en primero de la ESO ya? ¿Qué tal? Que déjame mamá. No te quiere batallar. Está experimentando cómo va a ser ella como adulto. Cómo va a ser él como niño grande. Y esto requiere un ejercicio de autoafirmación. Dejo de ser un niño, mírame lo mayor que soy. Pero en cuanto llego a casa otra vez soy un niño. Tengo un cacao mental, es que no me soporto ni yo. Lo que entonces busca el adolescente ahí es, de nuevo, y vamos a saturar la entrevista de esta palabra, un referente que me aporte calma, que me aporte sabiduría, que me entienda, que sepa perdonarme, pido perdón, las tonterías que hago, y que sepa sobre todo ponerme límites, porque te estoy pidiendo, ayúdame, ¿esto cómo va? ¿Cuál es la línea que no debo pasar? Claro, esto que acabamos de decir ahora es tan fácil decirlo, ¿verdad? Pero no está mal recordarlo y es un poco más de, vale, calma, vamos a pasar por una época convulsa, pero yo te digo una cosa, para mí es una época estupenda. Es volver a conectar con tu adolescente que fuiste, ¿no? Yo no sé cómo serías tú de adolescente. Me lo pasé estupendamente. Yo también me lo pasé muy bien. Sí, pero es verdad lo que dices, ¿no? Que es muy fácil decirlo, luego no es tan fácil gestionarlo y también habrá que transmitirnos a los papás de, bueno, también nos equivocamos y gestionar esa culpa, bueno, pues también es un proceso complicado, pero igual con el hijo el poder pedir disculpas, ¿no, Alejandro? El ser un referente también es, me he equivocado, hijo, lo siento, o te he hablado de mala manera. Bueno, yo discutía con mi padre en casa, fundamentalmente por la música. A él le encantaba Beethoven, Bach y Strauss, a mí me encantaba el rock and roll. A día de hoy estoy muy agradecido porque me encanta Beethoven, Bach y Strauss. Y yo discutía mucho con la música. Y entonces él me decía una frase incontestable de, hijo, no estoy en posesión de la verdad, me he podido equivocar. Y yo me quedaba paralizado, decía, me acaba de cortar la discusión. Este señor, ya no puedo discutir más, ¿no? Bueno, es fundamental que nuestros hijos nos vean emocionados, que nos vean desbordados por la emoción y nos vean siendo capaces al día siguiente o a los 2 meses de volver al equilibrio, que nos vean enfadados y que nos vean siendo capaces de saber gestionar el enfado y que nos vean equivocándonos y siendo capaces, de volver atrás y decir, me equivoqué. Porque en la etapa infantil el profesor y el padre somos omnipotentes, somos todo para ellos. Mamá, el profesor ha dicho que hay que hacerlo así, y lo que dice el maestro, y lo que dice mi mamá, pero de repente en esta época ya ni nos ríen los chistes a los profesores en clase y a los padres nos evitan, ¿no? Es muy importante que en este tira y afloja seamos un referente para ellos en el me equivoco, yo también lloro, yo también tengo mucho miedo y cuando de repente voy conduciendo y me chocan en el coche, sé gestionar esto que me viene, ¿no? Y soy capaz de gestionar esto bien. Importantísimo lo que has dicho. Y ya vamos a acabar, lo último, Alejandro, que como en consulta ves muchas situaciones, ves muchos adolescentes, ¿qué ha supuesto el tema del COVID? Que es pregunta obligada para nuestros adolescentes y en la relación con sus padres, con sus familias.
Pues voy a empezar por lo negativo y voy a acabar con lo positivo para acabar bien, ¿verdad? Bueno, el COVID ha sido alguien que... Voy a ser breve porque todos podemos hablar de la pandemia y del COVID, de lo que ha supuesto. Pero esto no nos lo esperábamos nadie. Nadie. Ni en las mejores situaciones cabía la posibilidad antes de que viniera un extraterrestre y que aterrizase por Texas a que de repente estuviésemos todos como hemos estado. Bueno, lo que ha supuesto literalmente es una mayor exposición, uso y en determinados aspectos abuso de las nuevas tecnologías. Hemos estado encerrados y hemos estado con las nuevas tecnologías. Si esto hubiese ocurrido en el año 1992, hubiésemos hecho otras cosas, no sé cuál, pero ahora hemos estado ahí y yo sí que siento en consulta que uno de los mayores, o quizás el motivo número 1 de consulta, el 1 o el 2, no lo sé, habría que estudiarlo, es Alejandro, mi hijo no deja el móvil, tiene adicción al móvil, a la tablet, a Instagram, a los juegos online, ya hasta ve películas online con sus amigos a las 2 de la mañana un martes. Esto sucede. Ven series online. Bueno, esto yo creo que habrá que sacar conclusiones muy adelante de esto que ha pasado y de que sigue pasando. Veremos a ver cómo salimos de ello. Pero bueno, me gustaría afinar aquí. Hemos estado expuestos muchísimo tiempo a las nuevas tecnologías, que por cierto es algo fundamental. Gracias a ello estamos tú y yo aquí, ¿no? Y tenemos difusión, pero bueno. Y lo positivo es que hemos sido obligados a pasar tiempo juntos. Así que yo ahí he rescatado un montón de cosas, con mucha vergüenza el padre y el hijo hablando de, pues sí, el martes jugamos al Monopoly, Alejandro. ¿No? Bueno. Sí que bueno, saquemos también cosas positivas de esta situación horrible que nos ha pasado. De todo lo que vivimos. Correcto. Bueno, pues por nuestra parte, muchísimas gracias. Cerramos ya aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer escucharte y estar contigo. Y recomendamos tu libro, encarecidamente, que es fantástico, con un lenguaje muy sencillo, de verdad, muy cercano. O sea que enhorabuena, Alejandro. Nada, muchísimas gracias, Carmen, a ti, al colegio, a tu equipo y a todos los padres, porque yo creo que se ha podido ver. Me he sentido aquí como en mi casa. Me he olvidado que estamos aquí grabando, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, de verdad. Bueno, nos lo tomamos ahora. Vale. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias.